Dijo: y comed grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Porque Jehová es vuestra fortaleza. Por favor. Bueno, vamos a meditar en esta última expresión, porque es una expresión que es aplicable en nuestro día a día, es aplicable en nuestro diario vivir, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hay un coro que cantamos nosotros de una manera muy especial, muy hermosa, y es: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así que el gozo que sentimos no es un gozo que viene de cualquier cosa o cualquier circunstancia o de cualquier situación, sino que el gozo que sentimos viene del cielo. Y es un gozo sublime, es un gozo extraordinario. Y entendiendo, y ojalá usted entienda la palabra extraordinario, es decir, que es un gozo que sale de lo ordinario. Hay cosas que producen gozo, hay cosas que producen felicidad, hay cosas que hoy por hoy la gente paga por sentir placer. Hoy por hoy, por ejemplo, el tema de la droga es un tema que cada día está tomando fuerzas y cada día son más los adictos, porque la gente busca satisfacer y no solo satisfacer, sino llenar vacíos que hay en las personas, y entonces tratan de buscar el gozo de un lado y la satisfacción y el pleno regocijo en cosas que le perjudican su salud, en cosas que le dañan, en cosas que sencillamente no producen nada bueno, en cosas que sencillamente lo único que ocasionan es un detrimento en la persona. Lo único que ocasiona en la persona es una destrucción, porque el vacío que hay en la gente, el vacío que fluye en la gente, ese vacío es un vacío que sinceramente y sencillamente uno puede darse cuenta que lo puede llenar solamente la presencia de Jesús en nuestras vidas. Por eso el salmista allí en el capítulo 51 me llama la atención, porque él allí en ese capítulo 51, él está haciendo como especie de un reconocimiento. En el capítulo 51 uno encuentra allí al salmista en el verso 12, más exactamente, diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El salmista había caído en una condición pecaminosa. Si uno analiza, por ejemplo, desde el verso primero de este capítulo 51, uno encuentra unas palabras de David muy salidas de su situación pecaminosa, porque había pecado contra Dios, se sentía pecador. Y entonces él comienza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y comienza en el verso 2 a decir: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo. Oiga esto. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué pasa? Se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, la alegría, el gozo es importante para el ser humano. ¿Sí o no? Y eso produce satisfacción cuando estamos alegres, cuando tenemos una actitud de felicidad. Pero David ahora estaba en una situación de angustia, de tristeza, porque había pecado contra Dios, y el pecado separa al hombre de Dios. Pero entonces él dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es cuando dice el verso 11: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, él entiende que hay una separación entre Dios y él. Entonces él apela al gozo de esa salvación, porque la salvación produce gozo. Amén. La salvación produce alegría. Hermano, créamelo, el gozo que sentimos nosotros es un gozo, como decía al principio, extraordinario. Extraordinario. Aleluya. Yo quiero que usted yo quiero que usted no se acostumbre. No, hermano, no se me acostumbre. El Salmo 103 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el ser humano tiende a olvidar los beneficios, tiende a olvidar los favores. Y cuando usted olvida, entonces sencillamente viene el desagradecimiento. Cuando usted olvida, entonces sencillamente se olvida de los favores de Dios. Y cuando uno se olvida de los favores de Dios, se olvida de la satisfacción, de la alegría, del gozo que produjeron esos favores y esas misericordias de Dios. Y eso no podemos olvidarlo. Eso debe estar en nosotros siempre. Es decir, mantenernos agradecidos. Alabanzas al nombre de Jesús. Mantenernos agradecidos. Uno se encuentra con gente de hace años. Ahora que estuve en Barranquilla, me encontré con varios allí en la asamblea que ya son pastores y ni los conocía. Y me decían: ¿no se acuerda de mí? No, no me acuerdo. Usted fue maestro mío de escuela dominical. Y yo, bueno, hasta que me acordaba. Pero es que entonces estaban, al verme, les fluyó ese agradecimiento. Y entonces decían: gracias por enseñarnos, gracias por dejarse usar por Dios. Es decir, cuando tú estás agradecido con alguien, eso se nota. Y si hay algo que debemos nosotros mantener siempre, es el agradecimiento por el gran favor que Dios nos hizo. Porque, hermanos, Dios no nos hizo un favor.
Dios nos hizo un gran favor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, me llama la atención que David dice, vuélveme el gozo de la salvación. Sabes que me da la impresión que pero la Biblia no lo explica, no lo dice, pero permítame especular un poco para aplicar un poco el por qué el hijo pródigo se va de su hogar. ¿Por qué se va de su casa el hijo pródigo? Sencillamente porque él había como perdido como que la perspectiva de hijo, había perdido la perspectiva de que ya estar ahí en casa de su padre ya era como tan banal, como algo tan usual, como algo como del día a día, como que ahora vamos a experimentar otras cosas, como que vamos a conocer el mundo, como que vamos a vivir otros o a respirar otros aires, como que vamos a vivir en otra esfera, como que vamos a irnos a otros niveles. Y entonces comienza el hijo pródigo a pensar, ¿y cómo hago para vivir en otros niveles? ¿Y cómo hago para respirar otros aires? ¿Y cómo hago para estar en otra onda? ¿Cómo hago para salir de esta monotonía? ¿Cómo hago para salir de esta situación del día a día? Todos los días lo mismo y lo mismo. Es decir, había perdido la razón de su ser. Es decir, había perdido la razón de ser, de estar ahí como hijo. Había perdido como ese gusto de ser hijo de ese gran hombre. ¿Sí me hago entender? Como que se le había desdibujado su rol. Amén. Como que su rol de hijo ya poco le importaba, como que ya no era tan importante, como que ya no le producía adrenalina llamarse hijo ahora del granjero, de ese gran hombre. No, eso ya no lo llenaba, eso ya no le satisfacía, no, ya no le producía nada. Y entonces él decide irse, porque es mejor irse. Y eso es lo que le sucede a muchos que ya no están con nosotros. Como que ya perdieron la razón de estar acá, la razón de ser acá, de lo que somos, como que, pues sí, cantamos un coro más y oramos una oración más y escuchamos una prédica más. Y como que se va dibujando en la persona ese primer gozo que llegó, ese primer día. Y es ahí donde yo le digo a usted, joven, debe conservarlo. Porque cuando usted pierde ese aceitico, cuando usted pierde esa sensación, entonces usted comienza a ver que allá es mejor que acá. Entonces cuando usted comienza a comparar que allá dan más, y es donde usted comienza a mirar que en el plato ajeno la presa se ve más grande. Y es entonces cuando usted dice, como dijo el salmista allá en el Salmo 73, en vano he limpiado mis manos en inocencia. Como que ¿para qué me bauticé? ¿Para qué me comporté? ¿Para qué me cuidé? ¿Para qué me conservé para Dios? Y entonces como que el haberse conservado para Dios no valió la pena. Como que el haberse bautizado no valió la pena. ¿Para qué lo hice? Y entonces la persona comienza como a caer en un arrepentimiento. Como le pasó allí al Asaf, en el Salmo 73, el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Verdaderamente en vano.
Es decir, estoy aquí en vano, estoy siendo cristiano en vano. Y cuando hablamos de en vano, quiere decir que no vale la pena, que estamos perdiendo el tiempo, como que para qué asistimos, que para qué nos congregamos, para qué. En vano he limpiado mi corazón. Pero la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay una alabanza para el Señor. Y entonces Asaf comienza a decir y a concluir verdaderamente. Oiga, esa palabra verdaderamente es como decir ¿qué? Ayúdeme. ¿Ah? Ese verdaderamente es como que, a ver, ayúdeme. ¿No será que ese verdaderamente es como cuando uno dice, me arrepiento? Es una expresión de arrepentimiento. Es una expresión que lo que quiere decir es, de nada sirvió. ¿Para qué fui? ¿Para qué lo hice? Es decir, en vano he limpiado mi corazón, en vano. Porque entonces él llega a esa conclusión. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué Asaf llega a esa conclusión en el verso 1. Para que usted entienda esta historia. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco repararon mis pasos. ¿Por qué? Oiga el peligro de tener envidia de los arrogantes. Así que deje de estar envidiando a los arrogantes. A los arrogantes hay que tenerles lástima. Y ore por los arrogantes. Porque por tener envidia de los arrogantes, mire lo que le pasó a este hombre. Porque tuvo envidia de los arrogantes. ¿Qué? Viendo la prosperidad de los impíos. Debe estar viendo lo que no tiene que ver. Ay, mira esos zapatos. Mira esa corbata. Mira, mira a Jesús. Eso que te estás deleitando en mirar tanto, eso es superfluo. Pero Jesús no es superfluo. Jesús es eterno. Puesto los ojos en Jesús. Viendo la prosperidad de los impíos. Cuando usted se pone a ver la prosperidad de los impíos, usted está en tremendo lío. Y salió con rima. Se la repito. Cuando usted se pone a ver la prosperidad de los impíos, se ha metido usted en tremendo lío. Si no, léalo. 4. Porque aún 73, Salmo 73. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. No están pensando que tienen que pagar la luz. No están pensando que tienen que pagar el agua. En cambio, yo sí tengo que pensar que tengo que pagar la luz. Yo sí tengo que pensar que tengo que pagar el agua. En cambio, el otro no tiene que pensar en eso. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, entonces ¿a dónde llega? Verdaderamente. Claro, porque Asaf se veía con su vestidito de sacerdote blanco, todo finito ahí, y cuando veo venir a ese hombre gordote allá con sus ojos saltones y lleno de riquezas, entonces él dice, no, yo verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y el verso 14 dice, pues he sido azotado todo el día, me ha ido como perrito en misa. Y eso que tengo a Dios, y eso que soy evangélico, y eso que diezmo, y eso que ofrendo, y eso que doy el voto, y mira cómo me va. En cambio el otro que no tiene a Dios, mira si ese cómo le va. Le pasa lo del rico y Lázaro. ¿Sí saben la historia? Allá el pobre que quería nada más comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, no puedo. Yo soy aleluya pentecostal, evangélico. Y por mucho que quiera cambiar mi habla, siempre hablaré como aleluya. ¿Y qué más dice? El 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero mira lo que dice el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fuera del santuario de Dios, usted le irá mal. Pero en el santuario de Dios hay gozo, alegría, satisfacción, regocijo. Alabanzas al Señor Jesús. Dice el salmista o Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios. Entonces Dios comienza a tratar conmigo. Cuando usted está fuera de ese santuario, entonces usted ve las cosas de otra perspectiva. Cuando usted está fuera del santuario de Dios, entonces venir al culto le sabe a nada bueno, sino que a qué hora es que se irá a acabar, y cuándo es que se va a acabar, y hasta cuándo va a predicar, porque estás fuera del santuario de Dios. Pero joven, amigo, hermano, anciano y todo el que me escucha esta noche, dentro del santuario de Dios hay gozo, hay plenitud de alegría en su presencia. Alabanzas al Señor. Pero eso se experimenta dentro del santuario de Dios. Los que hemos y los que sabemos que estar dentro del santuario de Dios, sabemos de qué estamos hablando. Los gigantes se ven enanos. Le repito, dentro del santuario de Dios, los gigantes se ven enanos. Nosotros, el año pasado que estuvimos allá visitando a mi hija, fuimos a un lugar donde había unas bolas de boliche. Saturno, Neptuno, la Luna, y bueno, y todos los planetas, pero no todos, como unos 5 nada más. Y entonces, en Saturno
metía yo los dedos así para levantarla y uno la podía levantar. Creo que era en Saturno. En la Tierra pesaba un poquito, pero había algo. Cuando llegábamos a la Luna, flotaba, porque no hay gravedad. Pero en Neptuno, uy, hermano, no sé si me entendió. O sea que en cada, y ahí decía los planetas, la bola de boliche era la misma bola, el mismo tamaño, pero dependiendo en el planeta que estuviese, ¿sí me hago entender? Era lo que quería decir esa exposición. Tus problemas fuera de la presencia de Dios pesan toneladas. Pero cuando usted lleva ese problema a la misma presencia de Dios, le pasará como cuando metíamos la mano ahí en la luna, flotaba. Es que no había ni de levantarla. Porque era chévere, yo con el dedito la levantaba en la luna. Pero acá en Saturno tocaba, o en Neptuno, no recuerdo. Hermano, nadie la levantaba ahí. Nadie. Imposible. Por eso dice Asaf, hasta que entrando. Tienes que entrar. ¿Usted quiere ser un joven de victoria? ¿Usted quiere ser un joven victorioso? ¿Usted quiere ser un joven que Dios cumpla su propósito en su vida? Entre en el santuario de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, sí, pero si estás en el santuario de Dios. No, hermano, Dios tendrá que cumplir su propósito en mí, sí, pero dentro del santuario de Dios. Dentro de esa cobertura divina. Alabanzas a Jesús. Esta noche está esa cobertura divina aquí. ¿Hace cuánto no te has metido en esa cobertura divina? Vale la pena estar bajo la cobertura divina, porque los problemas se vuelven pequeños, las enfermedades se vuelven posibles ser sanas, las dificultades ya no son tan grandes, porque hay uno mayor que ellas. La perspectiva del poder de Dios se ve diferente en su presencia. Ay, pastor, es que yo soy joven y la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caemos. Y yo, ay, sí, pobrecito, tú eres joven, pero yo veo por la palabra de Dios que a muchos jóvenes Dios les dio la victoria. Por la palabra de Dios, yo veo jóvenes cerrando bocas de león. Por la palabra de Dios yo veo a jóvenes enfrentando a osos. Yo creo que David no tendría ni 20 años cuando se enfrentó al primer oso. Pero le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Estas ovejas son de mi padre y tú no te las vas a comer. Oh, gloria a Dios. Y él no subestimó su edad, porque es que aquí no se trata de edad. Aquí se trata de tener a este Dios en tu corazón. Dios no llega a tu vida si eres joven o si eres viejo, no. El Dios que te predico esta noche es para ancianos, para jóvenes, adolescentes, para adultos. Es un Dios que es para toda criatura. Cuando Dios viene aquí, no mira si tú eres joven o si eres anciano. Esto no es un culto de jóvenes, esto es un culto para Dios. No, es que yo los sábados no voy porque es de jóvenes. ¿Quién dijo eso? El culto del sábado es el culto de Dios. Aquí le hacemos cultos a Dios.
Así que Dios no viene a buscarte si te pide la cédula, muestra tu tarjeta de identidad, ¿no? Aquí Dios no pide tarjeta de identidad, Él no es policía. Él mira, son espíritus aquí. Porque Él es el Padre de los espíritus. Y usted viene en cuerpo, pero Él no está mirando tu cuerpo. Ni si te pusiste camisa, chaqueta, corbata, no, Él no. Él mira es tu alma. Él mira tu espíritu. Porque a Él se le ha perdido un adorador. Porque, hermano, la Biblia dice que Él busca adoradores. Si me está escuchando, Él busca adoradores. ¿Será que esta noche habrá un adorador en este momento aquí? ¿Será que esta noche hay alguien que pueda adorarlo en este lugar acá? ¿Será que esta noche alguien quiere darle la honra y la gloria de vida? Colóquese sobre sus pies, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Soberano.